Se burlaron de Mujer Negra de Limpieza. Luego ellos reciben su merecido. Nuestro sueño es llegar a 1000 suscriptores antes de fin de año. Por favor suscríbete, dale me gusta, y sé parte del sueño también. Vamos que ya falta poco. Imagina entrar a un edificio de oficinas de lujo en el corazón de una gran ciudad, donde las paredes brillan con un resplandor que solo el mármol pulido puede dar, y los empleados, todos vestidos de traje y corbata, caminan apresurados sosteniendo sus cafés y ajustándose los relojes. Este edificio no era solo un lugar de trabajo, era un símbolo de éxito, una meta alcanzada solo por aquellos que, en teoría, habían llegado a la cima. Aquí, los detalles lo eran todo, y en ese lugar tan lujoso, donde cada rincón era una muestra de poder y estatus, la historia de hoy toma lugar. Eran las 6 de la mañana, y la oficina estaba apenas despertando. Entre el sonido de las primeras teclas y los suaves ecos de las conversaciones en los pasillos, una figura trabajaba en silencio en el rincón más alejado del vestíbulo. Vestida con un uniforme sencillo y unos guantes de látex, Mary se encargaba de limpiar los baños, aspirar las alfombras y mantener cada rincón impecable. Su presencia era silenciosa, y su rostro, aunque cansado, mostraba una calma y dignidad que pocos notaban. Había trabajado allí por más de 10 años, siempre puntual, siempre meticulosa en su labor. Sin embargo, su existencia era, en muchos sentidos, invisible para el personal de alto rango. Mary no solo era la encargada de limpieza en uno de los edificios más prominentes de la ciudad, sino que también era una mujer que, a pesar de sus circunstancias, mantenía una dignidad y una fortaleza que resonaban en cada rincón que limpiaba. Pero nadie en ese edificio parecía interesarse en su historia. Nadie sabía que Mary tenía una licenciatura en administración que nunca había podido ejercer. Tampoco sabían que, cuando terminaba su turno de limpieza, iba a cuidar de su madre enferma y de sus 2 nietos, quienes vivían con ella después de que su hija se mudara al extranjero en busca de un mejor futuro. Para los ejecutivos y los altos cargos de la empresa, Mary era solo la señora de la limpieza. Una mujer negra, entrada en años, que pasaba desapercibida y que, aparentemente, no aportaba nada al éxito de la compañía. Así que no era extraño que muchos empleados, especialmente los más jóvenes y los que aspiraban a ascender rápidamente, pasaran por su lado sin siquiera mirarla. Otros, en cambio, hacían comentarios, pequeñas burlas o susurros cuando ella pasaba, comentarios que Mary, por supuesto, escuchaba. Pero ella había aprendido, con el tiempo, a ser fuerte, a no dejar que esas palabras la lastimaran. Sin embargo, un día en particular, algo sucedió que rompió la paz en la que había trabajado durante tantos años. Ese día, Mary estaba terminando de limpiar el área de descanso, colocando las sillas en su lugar y asegurándose de que la cafetera estuviera lista para los empleados de la mañana. Mientras pasaba el trapo por las mesas, 3 empleados jóvenes de la empresa, quienes acababan de unirse al equipo de ventas, entraron riéndose y hablando en voz alta. Sus trajes eran impecables, sus relojes brillaban y llevaban una confianza que solo los que nunca han sido ignorados en la vida parecen tener. Uno de ellos, James, era el típico chico de buena familia que había crecido sin conocer la palabra limitaciones. Lo que decía, lo decía sin filtros, como si el mundo existiera solo para él y sus amigos. Al verla, se inclinó hacia sus compañeros y dijo, en voz lo suficientemente alta como para que Mary escuchara: ¿te imaginas pasar toda la vida limpiando los desechos de otros? No, yo tampoco. Qué triste, ¿no? Los otros 2 se rieron, y uno agregó: tal vez si hubiera estudiado, estaría en un lugar mejor. Mary, sin embargo, no respondió. Continuó limpiando la mesa, mientras las palabras se quedaban suspendidas en el aire. Aunque estaba acostumbrada a comentarios así, esa mañana, por alguna razón, las palabras le afectaron más de lo habitual. Sentía un peso en el pecho, como si alguien hubiera abierto una herida que nunca terminó de sanar. Pero mantuvo la compostura, sabiendo que cualquier palabra de su parte solo empeoraría la situación.
Sin embargo, cuando pensaba que los comentarios habían terminado, James lanzó otro más. O tal vez simplemente le guste limpiar. Quizá en otra vida fue criada o algo así. Al menos aquí está rodeada de éxito, aunque no le pertenezca. Mary respiró hondo, apretando un poco el trapo en sus manos, y en silencio salió del área de descanso. No quería que ellos la vieran afectada, y sobre todo, no quería darles la satisfacción de saber que sus palabras la habían herido. Pero mientras se alejaba, no pudo evitar que una lágrima recorriera su mejilla. No era la primera vez que escuchaba palabras hirientes, pero aquel día se sentía diferente, como si todas las veces en las que había sido tratada con desprecio se hubieran acumulado y pesaran sobre ella. Lo que Mary no sabía era que aquella misma mañana, mientras limpiaba una sala de juntas vacía, el CEO de la empresa, un hombre llamado Richard, había estado de pie a unos metros de distancia, observando la escena sin ser visto. Había escuchado cada una de las palabras de los jóvenes, y aunque no era la primera vez que presenciaba actitudes arrogantes en su empresa, algo en el tono de los comentarios le hizo sentir una incomodidad profunda. Richard era un hombre acostumbrado a ver la vida de una forma estratégica, a medir a las personas según su productividad y sus logros, y aunque él mismo no había mostrado interés alguno en las personas encargadas de la limpieza, aquel momento le hizo cuestionarse algo. Mientras miraba a Mary salir de la sala con la cabeza baja, recordó a su propia madre, quien había trabajado toda su vida en un pequeño negocio de costura, y un sentimiento de vergüenza le invadió. ¿Cómo era posible que, en su empresa, la gente fuera tratada de esa manera? En ese momento, Richard decidió que era hora de hacer un cambio, pero sabía que este cambio no podía ser superficial. No se trataba solo de corregir a 3 empleados, sino de cambiar una cultura en la que el respeto por los demás no se veía como algo esencial. Sabía que la imagen de éxito y profesionalismo que había construido podía haber generado esa frialdad, esa actitud de superioridad entre sus empleados, y entendió que él mismo debía hacer algo al respecto. Los siguientes días, Richard se mantuvo observando, tomando nota de las interacciones en su empresa y escuchando lo que sucedía en los pasillos. Se dio cuenta de que los 3 jóvenes no eran los únicos con una actitud de desprecio hacia el personal de limpieza y otros empleados de menor jerarquía. Había una cultura de elitismo que parecía haberse enraizado en la empresa, y aunque muchos de los empleados no lo hacían de forma abierta, las miradas, los gestos y los comentarios entre dientes revelaban lo que realmente pensaban de aquellos que no pertenecían a su nivel. Unos días después, Richard organizó una reunión general en la empresa. En su mensaje, habló sobre la importancia de la empatía y el respeto, sin mencionar directamente lo que había presenciado. Fue un mensaje sutil, pero directo. Habló de cómo cada persona en la empresa era una pieza clave para el éxito colectivo, y cómo el trato digno y el respeto hacia todos eran valores fundamentales. Aunque sus palabras no mencionaron a nadie en particular, muchos de los empleados, especialmente los 3 jóvenes, se sintieron aludidos. A partir de ese momento, Richard implementó políticas más estrictas sobre el trato hacia todo el personal, y estableció sesiones de capacitación enfocadas en el respeto y la empatía. Además, decidió que cada empleado, desde los altos cargos hasta los nuevos reclutas, debería pasar un día en el área de limpieza o mantenimiento, trabajando codo a codo con aquellos que mantenían la empresa impecable y funcional. James y sus compañeros no estaban contentos. Se quejaron en voz baja, murmurando entre ellos que esas nuevas reglas eran absurdas, y que tener que pasar un día con los empleados de limpieza era una pérdida de tiempo. Pero sabían que cualquier queja abierta podía traerles problemas, así que se mantuvieron en silencio, esperando que el programa fuera solo una moda pasajera. Lo que no esperaban era que la política de Richard continuara expandiéndose. Cada semana, un nuevo grupo de empleados debía pasar por el mismo proceso, y aquellos que no demostraran una actitud adecuada o mostraran algún tipo de desprecio eran llamados directamente a la oficina del CEO para una advertencia formal. Con el paso de los meses, la cultura de la empresa comenzó a cambiar, aunque algunos empleados, especialmente aquellos que tenían la arrogancia profundamente arraigada, seguían resistiéndose al cambio.
La tensión en la empresa aumentaba de manera casi palpable. El ambiente estaba dividido, con algunos empleados aceptando y abrazando las nuevas políticas, mientras otros sentían que esa insistencia en la empatía y el respeto estaba fuera de lugar en un entorno corporativo. Entre los más reacios al cambio se encontraba James, quien seguía murmurando entre dientes y lanzando miradas de reprobación cada vez que le tocaba compartir el espacio con el personal de limpieza. Para James y sus amigos, el CEO estaba exagerando. Pasar tiempo en esas áreas les parecía ridículo, y no entendían cómo eso podría contribuir a mejorar el ambiente de trabajo o a hacerlos más productivos. Las bromas entre ellos continuaban en secreto, aunque ahora con más cuidado, ya que sabían que Richard observaba y era menos tolerante con este tipo de conductas. Sin embargo, Mary seguía siendo uno de sus blancos favoritos. James no perdía oportunidad de hacer algún comentario mordaz cada vez que la veía pasar, aunque trataba de disimularlo, consciente de que su comportamiento podría traerle problemas. Una mañana, Mary estaba limpiando el área de descanso, como de costumbre, cuando James y sus amigos entraron riendo y charlando. Aunque sus palabras no eran tan explícitas como antes, Mary captaba las miradas y las sonrisas irónicas que dirigían hacia ella. Sabía que sus comentarios y actitudes no habían cambiado mucho y que simplemente disimulaban mejor. Esta vez, sin embargo, decidió no quedarse callada. Mary levantó la mirada y, sin perder la compostura, les dijo: ¿Alguna vez han pensado en lo que significa el respeto? Los tres se quedaron callados por un segundo, sorprendidos de que ella les hablara directamente. James fue el primero en reaccionar, sonriendo con sarcasmo y diciendo: «Bueno, creo que estamos aquí para trabajar, no para dar lecciones de ética, ¿no crees?». Mary, sin inmutarse, le respondió con voz tranquila: «Es curioso, porque justamente el respeto es lo que hace que un lugar de trabajo funcione bien. Sin respeto, lo que hacemos pierde valor». James se rió, claramente incómodo y fastidiado por la actitud de Mary. Pero, antes de que pudiera responder con alguna otra burla, Richard apareció en la puerta, observando la escena sin que nadie se percatara de su presencia al principio. Los tres jóvenes se pusieron tensos al darse cuenta de que el CEO estaba allí, y James, al ver a su jefe, cambió de tono al instante, mostrando una falsa amabilidad hacia Mary y diciendo: «Tiene razón, señora Mary, respeto es importante». Richard, que había visto la escena desde el principio, no necesitó escuchar más. Caminó hacia ellos y, con una expresión seria, los miró directamente antes de dirigir sus palabras a James. «Me parece interesante, James, que hables de respeto. Vamos a hacer una reunión especial contigo y tus amigos en mi oficina esta tarde. Quiero asegurarme de que estamos todos en la misma sintonía en cuanto a los valores de la empresa». James y sus amigos intercambiaron miradas nerviosas, comprendiendo que, tal vez, su actitud había sido notada en más de una ocasión. La reunión de esa tarde fue breve pero contundente. Richard les dejó claro que, en su empresa, no había lugar para personas que no valoraran a los demás y que no entendieran la importancia de la empatía. Les dio una advertencia formal, indicándoles que un solo incidente más de comportamiento inapropiado podría llevar a una medida disciplinaria más severa, e incluso al despido. La situación generó un efecto inmediato en los empleados. Las conversaciones se volvieron más moderadas, las bromas de mal gusto se redujeron considerablemente, y aunque algunos todavía se resistían al cambio, muchos empezaron a cuestionarse si su actitud hacia el personal de limpieza y otros empleados de menor rango había sido justa. En el caso de James, aunque seguía con resentimiento, comenzó a mostrarse más precavido. En las semanas siguientes, evitaba a Mary y trataba de no llamar la atención en los espacios comunes. Lo que James no sabía era que Richard tenía planes aún más profundos para cambiar la cultura de la empresa. Sabía que una simple advertencia no sería suficiente para erradicar completamente esa atmósfera de superioridad y desprecio hacia el personal que consideraban inferior. Así que decidió implementar un programa de mentoría que uniría a empleados de diferentes niveles en proyectos específicos.
El programa tenía como objetivo fomentar una mayor comprensión entre todos los empleados, especialmente entre aquellos que ocupaban posiciones más altas y aquellos que realizaban tareas de mantenimiento y limpieza. Cuando el programa fue anunciado, James fue asignado a una dupla de mentoría en la que debía trabajar directamente con Mary en un proyecto de organización de espacios y optimización de áreas comunes. La noticia no le agradó en absoluto, y no pudo evitar quejarse con algunos compañeros, quienes, aunque escucharon sus quejas, le recordaron que rechazar el programa significaría una nueva advertencia de Richard. Al principio, la relación entre James y Mary en el proyecto era distante y formal. James hacía lo mínimo necesario, mostrando una actitud fría y reservada, mientras que Mary continuaba realizando su trabajo de manera profesional, evitando cualquier tipo de confrontación. Sin embargo, el proyecto requería que ambos se comunicaran de manera constante y que compartieran ideas y sugerencias. Poco a poco, James se dio cuenta de que Mary no solo era una persona trabajadora y dedicada, sino que también tenía un conocimiento profundo de las necesidades y dinámicas del edificio, conocimiento que él mismo ignoraba por completo. Un día, mientras revisaban algunas propuestas para mejorar la circulación en las áreas comunes, Mary compartió una idea que sorprendió a James por su sencillez y efectividad. Al ver la expresión de sorpresa en el rostro de su compañero, Mary esbozó una leve sonrisa y dijo: «A veces, los detalles pequeños son los que más importan». James, que siempre había visto a Mary solo como la señora de la limpieza, comenzó a percibir en ella a una persona con habilidades, conocimientos y una experiencia que él había ignorado por completo. Con el tiempo, esa percepción fue transformándose en una especie de respeto silencioso. Aunque no lo admitía abiertamente, James empezó a valorar la dedicación y el esfuerzo de Mary, y entendió que su trabajo era fundamental para el funcionamiento de la empresa, algo que había dado por sentado hasta ese momento. En las siguientes semanas, James y Mary continuaron trabajando juntos en el proyecto, y la relación entre ellos fue evolucionando. James comenzó a hacerle preguntas sobre su vida, sobre cómo había llegado a trabajar allí y sobre los desafíos que enfrentaba en su día a día. Al principio, Mary era cautelosa en sus respuestas, consciente de la actitud que James había mostrado en el pasado. Sin embargo, con el tiempo, se dio cuenta de que había una genuina curiosidad en sus preguntas, y empezó a abrirse un poco más. Una tarde, mientras revisaban los últimos detalles del proyecto, Mary compartió con James una historia de su juventud, sobre cómo había querido estudiar y tener una carrera, pero había enfrentado dificultades debido a la falta de oportunidades y el racismo en su entorno. Le habló de cómo había tenido que sacrificar sus sueños para poder trabajar y mantener a su familia, y cómo, a pesar de todo, nunca había perdido la esperanza de que, algún día, las cosas cambiaran para mejor. James, que hasta ese momento había vivido en un entorno privilegiado y sin mayores dificultades, escuchó en silencio, con una mezcla de asombro y respeto. Esa conversación tuvo un impacto profundo en él, y por primera vez, comprendió las injusticias y desigualdades que otras personas enfrentaban diariamente. Empezó a cuestionarse sus propios prejuicios y a reflexionar sobre la importancia de valorar y respetar a todas las personas, independientemente de su trabajo o posición. El cambio en la actitud de James fue evidente para aquellos que lo rodeaban. Sus compañeros notaron que ya no hacía comentarios despectivos, y que incluso había empezado a saludar amablemente a Mary y a otros empleados de limpieza cuando los veía en el edificio. Richard, quien observaba atentamente la evolución de sus empleados, notó el cambio en James y se sintió satisfecho de que su programa de mentoría estuviera dando resultados. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que, unos meses después, un evento inesperado sacudiera la empresa y cambiara todo por completo. La historia da un giro inesperado cuando un reporte interno sobre prácticas de acoso y discriminación llega a la junta directiva de la empresa, una instancia que usualmente estaba en la sombra, pero que esta vez decide actuar de inmediato. Lo que comenzó como un esfuerzo para mejorar la cultura organizacional, tomó una dimensión completamente nueva y amenazante para algunos, cuando este reporte dejó al descubierto detalles incómodos, y sobre todo, que en el centro de estas conductas estaba alguien de alto rango, el propio CEO, Richard.
Todo comenzó cuando la junta directiva, en respuesta a los numerosos incidentes en los que se había detectado un trato despectivo hacia empleados de menor rango, solicitó una investigación completa. Al inicio, nadie sospechó que Richard pudiera estar involucrado en prácticas poco éticas, dado que él mismo había impulsado el programa de mentoría y las políticas de respeto dentro de la empresa. Sin embargo, a medida que la auditoría avanzaba, surgieron testimonios y pruebas de que, fuera del rol de líder ejemplar que había adoptado públicamente, Richard había implementado políticas de presión extrema y había promovido un ambiente competitivo a tal nivel que muchos empleados de bajo rango habían abandonado sus puestos por el estrés. James fue uno de los primeros en enterarse del giro en los acontecimientos. Aunque al principio había tenido dudas sobre los cambios en la empresa, había empezado a aceptar la importancia de respetar a los demás, y ahora la noticia de que el propio Richard podría estar implicado en una conducta poco ética y discriminatoria lo dejó desconcertado. Era difícil de creer que el mismo hombre que había impuesto las políticas de respeto y había salvado a la empresa de una cultura de desprecio fuera, en realidad, alguien que aprovechaba su poder para beneficio propio y que incluso había sido una de las causas de los problemas que tanto aparentaba querer resolver. Sin embargo, fue Mary quien se vio más profundamente afectada por la revelación. Para ella, Richard siempre había representado una figura de autoridad que había transformado el ambiente laboral para hacer el espacio seguro para todos. Aunque no lo expresaba abiertamente, se sentía decepcionada y, sobre todo, traicionada. Había puesto toda su confianza en los valores que Richard promovía, y ahora sentía que la realidad era completamente distinta. Mientras tanto, la investigación revelaba más detalles. Resultó que Richard no solo había ejercido presiones indebidas sobre sus empleados, sino que también había discriminado activamente a aquellos que no se ajustaban a su visión de eficiencia. Además, varias de las decisiones estratégicas que había implementado en la empresa resultaron ser para promover intereses personales, beneficiando a sus propios contactos y minando los beneficios de aquellos en posiciones de menor influencia. La noticia se propagó como un reguero de pólvora en la empresa, y rápidamente algunos empleados comenzaron a recordar incidentes que habían experimentado o presenciado, en los que las acciones del CEO reflejaban justamente el tipo de actitudes que, supuestamente, él estaba intentando erradicar. Las reuniones secretas entre empleados comenzaron a suceder, y Mary se encontró en el centro de una de esas discusiones. A pesar de que muchos de sus compañeros la miraban con compasión, sabiendo el respeto que había mostrado hacia Richard, ella decidió no callarse y expresar su punto de vista. «No pienso quedarme callada», dijo Mary, con determinación. Richard nos hizo creer que esta empresa era un lugar seguro para todos, un lugar donde éramos valorados, y ahora parece que todo era una mentira. Nos debemos a nosotros mismos la honestidad. Yo misma he vivido cada día creyendo en lo que él predicaba, y no voy a permitir que eso se desvanezca sin hacer algo al respecto. El apoyo de Mary fue clave para que otros empleados se sintieran motivados a presentar sus propias historias y a unir fuerzas. Se organizaron para redactar un comunicado que fuera enviado a la junta directiva. En este comunicado, no solo expusieron las acciones y los comentarios discriminatorios que Richard había realizado en el pasado, sino que también detallaron cómo muchas de las políticas que había implementado aparentemente para mejorar el ambiente laboral en realidad solo servían para ocultar prácticas abusivas y discriminatorias. James, quien había cambiado su percepción de Mary, se unió a la causa. Había sido testigo de cómo su trabajo conjunto con ella le había ayudado a reconocer la importancia de valorar a los demás y quería retribuir esa lección apoyándola. Con la colaboración de varios empleados, lograron que el documento fuera firmado por una buena parte de la plantilla, quienes compartían el mismo sentimiento de traición y decepción hacia Richard. Cuando el comunicado llegó a manos de la junta directiva, las reacciones fueron contundentes. Era evidente que Richard había fallado como líder y había erosionado la cultura empresarial que pretendía construir. Tras semanas de deliberación y de una revisión exhaustiva de la investigación interna, la junta directiva convocó a Richard a una reunión urgente. En esa reunión, los altos mandos de la empresa le dejaron claro que su conducta era inaceptable y que, debido a su comportamiento,
ya no podía seguir ocupando el cargo de CEO. La noticia del despido de Richard se anunció públicamente, y aunque inicialmente los empleados sintieron una mezcla de asombro y alivio, pronto un sentimiento de justicia se extendió por toda la empresa. Aquellas personas que habían sufrido en silencio por la conducta del CEO finalmente sintieron que sus voces habían sido escuchadas y que se había hecho justicia. Para Mary, el desenlace tuvo un significado especial. Había pasado por humillaciones y desprecios, y había soportado en silencio actitudes que a otros les habrían hecho abandonar su trabajo. Sin embargo, en su interior, siempre había mantenido la esperanza de que un día, todo cambiaría. El despido de Richard fue, para ella y para muchos de sus compañeros, una prueba de que la integridad y el respeto hacia los demás son valores que no deben ser negociados, y que, tarde o temprano, aquellos que actúan con deshonestidad acaban enfrentando las consecuencias de sus acciones. A raíz de la salida de Richard, la empresa implementó nuevas políticas de respeto e inclusión, y Mary fue nombrada representante del equipo de empleados en un comité de diversidad que se encargaría de velar por que todos los empleados, sin importar su posición, recibieran un trato justo y respetuoso. Para James, el cambio de perspectiva fue un recordatorio constante de que el respeto y la empatía son fundamentales para construir un ambiente de trabajo positivo, y que todos, sin importar su rol, merecen ser valorados y escuchados. De esta experiencia, todos aprendieron una gran lección. El verdadero liderazgo no se basa en el poder ni en la imposición, sino en el respeto y la consideración hacia cada miembro del equipo, y que, al final, los actos de arrogancia y desprecio, por más que estén disfrazados de liderazgo, terminan desmoronándose cuando son expuestos a la verdad. La decisión de la junta directiva fue un momento de enorme impacto en la empresa, y el despido de Richard dejó una huella profunda que todavía resonaba en cada rincón. Después de la destitución del CEO, la compañía comenzó una fase de reestructuración que implicaba no solo cambios en la alta dirección, sino también en las políticas de trato y respeto hacia todos los empleados, independientemente de su rol. En medio de este proceso, el Comité de Diversidad, del cual Mary ahora formaba parte, se convirtió en una fuerza clave para definir las bases de esta nueva etapa. Para muchos, el despido de Richard representaba una oportunidad de empezar de cero. Los empleados de limpieza, los asistentes administrativos, e incluso los ejecutivos de niveles más bajos, comenzaron a percibir una atmósfera diferente, más amigable, colaborativa y libre de las constantes presiones a las que estaban acostumbrados. Sin embargo, cambiar una cultura arraigada no era tarea fácil. A pesar de las nuevas políticas, quedaban resquicios de las antiguas actitudes que Richard había promovido. Un pequeño grupo de empleados aún veía con escepticismo las iniciativas de diversidad e inclusión, y algunos consideraban que todo esto no era más que una moda pasajera, algo innecesario que pronto sería olvidado. En su rol en el comité, Mary se enfrentaba a un desafío diario, intentando encontrar el equilibrio entre ser firme y mantener un ambiente de respeto en todas las interacciones. Había trabajado en esa empresa por muchos años y conocía el peso de cada puesto. Sabía bien que el valor de las personas no estaba determinado por el cargo que ocupaban, sino por su capacidad de contribuir con respeto y honestidad. A pesar de los comentarios y actitudes de resistencia que aún surgían en algunos espacios, Mary se mantenía firme en su misión de inspirar cambios reales y de enseñar con el ejemplo. Una de sus primeras tareas en el comité fue proponer una serie de talleres de sensibilización sobre diversidad e inclusión, con el objetivo de ayudar a los empleados a comprender la importancia de estos valores en el trabajo. La propuesta fue recibida con entusiasmo por gran parte del equipo, y los primeros talleres se organizaron para que todos los empleados pudieran asistir. James fue uno de los primeros en inscribirse, recordando el impacto que había tenido su colaboración con Mary en su perspectiva personal. Los talleres resultaron ser mucho más que simples reuniones. Se convirtieron en espacios donde los empleados compartían historias personales, vivencias de superación y situaciones de discriminación que habían vivido tanto dentro como fuera de la empresa. Fue en estos talleres donde muchos comenzaron a entender que el respeto no es solo una palabra, sino un principio que debe practicarse día a día. Los empleados de diferentes niveles se sentaron en las mismas sillas,
compartieron sus experiencias y aprendieron a ver en el otro a una persona con luchas, sueños y desafíos. Mary se convirtió en una especie de símbolo de resiliencia y de integridad para muchos. Su historia, sus palabras y su postura firme ante la adversidad inspiraron a sus compañeros, quienes veían en ella un ejemplo claro de cómo una persona, incluso en un rol que otros consideraban invisible, podía hacer una diferencia. Los empleados comenzaron a respetar más a los trabajadores de limpieza y a reconocer la importancia de cada rol dentro de la empresa. Aquellos que alguna vez habían despreciado o ignorado a personas como Mary, ahora buscaban reconocer sus esfuerzos y agradecerles por su dedicación. Sin embargo, no todos recibían esta nueva mentalidad con brazos abiertos. Algunos empleados, especialmente aquellos que habían estado más cercanos a Richard o que habían beneficiado de su estilo autoritario, sentían que el ambiente de la empresa estaba cambiando demasiado rápido. No comprendían por qué ahora debían prestar tanta atención a los aspectos emocionales y personales de sus compañeros de trabajo. Este grupo reducido de empleados comenzó a difundir rumores y críticas hacia Mary y el Comité de Diversidad, insinuando que estos talleres y las nuevas políticas eran una pérdida de tiempo y recursos. Pero Mary, lejos de amedrentarse, utilizó estos rumores como motivación. En lugar de confrontar directamente a quienes la criticaban, se dedicó a fortalecer el compromiso con el resto de los empleados que sí creían en la importancia de construir una cultura de respeto. Con el apoyo del comité y de varios ejecutivos que entendían la importancia de este cambio, Mary organizó un evento especial, en el que se reconocieron a los empleados que habían demostrado un compromiso ejemplar con los valores de la empresa. Este evento fue planeado no solo para destacar el trabajo de estos empleados, sino también para dar un mensaje claro a toda la organización. Los tiempos habían cambiado, y el respeto y la inclusión ya no eran negociables. El evento fue un éxito rotundo. Asistieron empleados de todos los niveles, desde el equipo de limpieza hasta la nueva alta gerencia, y cada uno de ellos recibió un reconocimiento simbólico que reflejaba su aporte al nuevo ambiente de trabajo. Durante la ceremonia, Mary dio un discurso en el que habló sobre su experiencia en la empresa, sobre las dificultades que había enfrentado y sobre cómo, a pesar de todo, había encontrado fuerza y motivación en las personas que, como ella, creían en un ambiente de trabajo inclusivo y respetuoso. Su discurso fue recibido con una ovación y muchos de sus compañeros se acercaron para agradecerle por su dedicación y valentía. Mientras tanto, James, que observaba todo desde una esquina de la sala, no podía evitar sentir una mezcla de orgullo y humildad. Recordaba aquellos días en los que se burlaba de Mary y de otros empleados de limpieza, y ahora entendía que había aprendido una lección de vida que difícilmente olvidaría. Mary había demostrado una fortaleza que él nunca habría imaginado, y había transformado no solo su propia vida, sino la de todos en esa empresa. Poco a poco, aquellos que se habían resistido al cambio comenzaron a comprender que la nueva cultura de respeto e inclusión era ahora una realidad, y que o se adaptaban a ella o la empresa continuaría avanzando sin ellos. Algunos de los que en su momento se habían beneficiado de las políticas discriminatorias de Richard decidieron marcharse, incapaces de aceptar la nueva filosofía que la empresa estaba adoptando. En cambio, otros empleados, especialmente aquellos de nuevo ingreso, vieron en esta empresa un lugar donde podían desarrollarse profesionalmente sin temor a ser juzgados o discriminados por su rol o posición. La partida de estos empleados disconformes trajo un respiro y permitió que el Comité de Diversidad, liderado en gran medida por Mary, continuara con su misión sin mayores obstáculos. Durante los meses siguientes, la empresa comenzó a recibir reconocimientos externos por su compromiso con la inclusión y el respeto, y se convirtió en un ejemplo para otras compañías que buscaban transformar su cultura organizacional. Para Mary, el recorrido había sido largo y difícil, pero sentía que cada esfuerzo había valido la pena. Había logrado no solo ser escuchada, sino inspirar a una empresa entera a replantearse sus valores y su forma de operar. Aunque había sido un camino lleno de obstáculos, Mary había demostrado que la integridad y el respeto son más fuertes que cualquier poder jerárquico, y que cuando las personas trabajan juntas, desde el respeto y la empatía, pueden transformar incluso los entornos más tóxicos en espacios de crecimiento y colaboración.
A medida que pasaron los meses, la influencia de Mary y del Comité de Diversidad continuó transformando a la empresa en todos los niveles. Se implementaron nuevos protocolos para asegurar que cada trabajador, desde el equipo de limpieza hasta los altos mandos, se sintiera valorado y escuchado. Uno de los cambios más significativos fue la creación de un sistema de comunicación anónima, en el que cualquier empleado podía reportar incidentes de acoso o discriminación sin temor a represalias. La idea detrás de este sistema era construir una red de apoyo para todos los empleados, y al mismo tiempo, ofrecer una herramienta de mejora constante que mantuviera la empresa alineada con sus nuevos valores. Mary y su equipo trabajaron incansablemente para implementar este sistema, y en sus primeros días en funcionamiento, ya empezaban a recibir mensajes que revelaban algunas áreas en las que todavía había trabajo por hacer. Los comentarios iban desde simples sugerencias hasta denuncias de incidentes que, aunque menores en comparación con las prácticas de Richard, aún representaban retos en el camino hacia una cultura de total respeto e inclusión. Una de las anécdotas más impactantes que surgió en esos días involucraba a una empleada nueva llamada Carla, quien había sido testigo de actitudes despectivas de uno de sus supervisores hacia empleados de menor rango. A través del sistema de comunicación anónima, Carla explicó cómo el supervisor, en una reunión interna, había minimizado el trabajo de los empleados de limpieza, diciendo que su contribución era insignificante en comparación con otros departamentos. Carla, que había visto en la empresa una oportunidad para crecer profesionalmente, se sintió decepcionada de escuchar esas palabras, y gracias al sistema, pudo expresar su preocupación sin temor. Mary tomó este mensaje muy en serio. Decidió organizar una reunión especial con el supervisor en cuestión, no para confrontarlo, sino para guiarlo hacia una comprensión más profunda de la importancia del respeto hacia todos los trabajadores. Con su ya reconocida habilidad para tratar estos temas de manera empática pero firme, Mary le habló sobre el impacto que los comentarios como los suyos tenían en la moral de los empleados y en el ambiente de trabajo en general. Le recordó que, para crear un verdadero equipo, cada persona debía sentirse valorada, independientemente de su rol o cargo. El supervisor, al principio un poco a la defensiva, fue cambiando su actitud al ver la seriedad con la que Mary abordaba el tema. La conversación no solo le hizo reflexionar sobre sus comentarios, sino que también le permitió ver la importancia de apoyar los valores de respeto e inclusión que ahora formaban parte de la empresa. Tras esa charla, el supervisor se disculpó con sus compañeros y se comprometió a adoptar una postura más respetuosa y colaborativa, un gesto que fue muy bien recibido por su equipo. Mientras tanto, Mary siguió atendiendo cada mensaje que llegaba a través del sistema de comunicación anónima, trabajando para resolver los problemas que aún quedaban y para reforzar el compromiso de la empresa con sus empleados. Su dedicación y el esfuerzo de todos los miembros del Comité de Diversidad llevaron a que la empresa comenzara a recibir reconocimientos de instituciones externas, que destacaban su transformación en un modelo de inclusión y respeto. Con cada reconocimiento, Mary sentía una satisfacción profunda, no solo por los logros alcanzados, sino porque veía en cada uno de esos reconocimientos una confirmación de que el esfuerzo colectivo valía la pena y que las acciones justas terminaban generando resultados positivos. El impacto de esta transformación no se limitó a la empresa misma, sino que comenzó a inspirar a otras organizaciones a replantearse sus propias políticas y actitudes. La historia de Mary y el cambio en la cultura organizacional se convirtieron en un referente de resiliencia y justicia para empresas en todo el sector. Varias compañías contactaron a Mary para pedirle asesoramiento sobre cómo implementar programas de diversidad e inclusión, y aunque ella inicialmente dudó en aceptar, comprendió que esta era una oportunidad para ayudar a otros a alcanzar el mismo cambio que ella había impulsado en su propia empresa. Así fue como Mary comenzó a dar charlas y asesorías en otras compañías, compartiendo su experiencia y motivando a líderes y empleados de todos los niveles a construir ambientes de trabajo más respetuosos y solidarios. En cada charla, Mary narraba las lecciones que había aprendido en su empresa, hablando con honestidad sobre los desafíos y las recompensas de luchar por un ambiente inclusivo. Sus palabras inspiraban a todos aquellos que la escuchaban, y pronto se ganó el respeto y la admiración de personas en muchas otras organizaciones,
quienes la veían como un ejemplo de integridad y valentía. Entre los asistentes a una de estas charlas, se encontraba un antiguo colega de Richard. Este hombre, que había trabajado con el ex-CEO antes de que fuera despedido, escuchó con interés las palabras de Mary. Se sorprendió al descubrir la profundidad del cambio que ella había logrado en la empresa y, al mismo tiempo, comprendió que había subestimado el impacto de las decisiones de Richard. Después de la charla, se acercó a Mary y le agradeció por su valentía y su dedicación. Le confesó que, en su momento, él mismo había sido testigo de las actitudes despectivas de Richard, pero que nunca había imaginado que su comportamiento pudiera tener consecuencias tan graves para tantas personas. Mary escuchó con atención y, aunque no buscaba la aprobación de antiguos aliados de Richard, apreciaba que alguien de ese entorno reconociera finalmente el daño que había causado su gestión. Para ella, este tipo de interacciones demostraban que el cambio verdadero no solo ocurre dentro de las paredes de una empresa, sino que se extiende más allá, impactando a aquellos que quizás nunca imaginaron estar en esa conversación. Con el tiempo, Mary fue promovida a un puesto de liderazgo en su empresa. La junta directiva, impresionada por su integridad y su capacidad para influir positivamente en la cultura organizacional, decidió ofrecerle una posición como directora de responsabilidad social y diversidad. En este nuevo rol, Mary tendría la oportunidad de continuar su trabajo a mayor escala, liderando proyectos de impacto social y fortaleciendo la relación de la empresa con las comunidades locales. Para James y otros compañeros que habían sido testigos de su recorrido, el ascenso de Mary fue un reconocimiento más que merecido. Aquella mujer que había empezado como empleada de limpieza, enfrentando el desprecio y la indiferencia de algunos de sus colegas, ahora era una líder respetada y admirada por todos. Su historia era un recordatorio constante de que la dedicación y el respeto pueden superar cualquier obstáculo, y que incluso en los entornos más hostiles, es posible sembrar la semilla del cambio. James, que había experimentado un cambio profundo en su perspectiva gracias a Mary, decidió seguir su ejemplo y comenzó a participar activamente en el Comité de Diversidad. Años atrás, nunca habría imaginado que él mismo sería un defensor de la inclusión y el respeto, pero ahora veía estos valores como esenciales en su vida. Al colaborar en los proyectos de Mary, aprendió a escuchar a sus compañeros, a empatizar con sus experiencias y a reconocer que cada persona, independientemente de su rol, tiene un valor incalculable en la empresa. El recorrido de Mary culminó en una ceremonia especial, organizada por la empresa para celebrar sus años de dedicación y el impacto positivo que había tenido en toda la organización. La junta directiva, los empleados de todos los niveles y hasta algunos miembros de otras empresas a las que Mary había asesorado se reunieron para reconocer su legado y agradecerle por haber transformado el ambiente de trabajo en un espacio de respeto y colaboración. Mary subió al escenario, emocionada y agradecida. En su discurso, recordó a sus compañeros que el camino hacia la justicia y el respeto no siempre es fácil, pero que cada paso vale la pena. Expresó su gratitud hacia todos aquellos que habían creído en ella y en la importancia de sus valores, y recordó que el cambio es posible cuando las personas trabajan juntas con respeto y empatía. Su historia, marcada por momentos de dolor y desafíos, era ahora un testimonio de fortaleza y de la capacidad humana de transformar incluso los ambientes más difíciles. Al terminar su discurso, Mary recibió una ovación de pie. Sus compañeros, antiguos y nuevos, la miraban con admiración y respeto. La mujer que una vez había sido objeto de burlas y desprecios había demostrado que el verdadero poder no reside en los cargos, sino en la integridad y en el compromiso con los demás. Mary dejó la empresa sabiendo que había sembrado las bases de un cambio duradero, y su historia quedó grabada en la memoria de todos como un recordatorio de que el respeto y la justicia son valores que siempre encuentran su camino, sin importar las adversidades. Nuestro sueño es llegar a 1000 suscriptores antes de fin de año. Por favor suscríbete, dale me gusta, y sé parte del sueño también. Vamos que ya falta poco.